en ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Abecedario del Bienestar. Hinchazón, pesadez, molestias, dolor. Ir al baño, un hecho cotidiano del que nadie escapa, para muchas personas, sin embargo, es un problema, una preocupación o directamente una pesadilla. Pero imagina que ir al baño fuese algo que no te costase, que hicieses con naturalidad, que fuese una rutina más, como cepillarte los dientes, y por tanto pasase sin pena ni gloria, y sin tener que pensar cuándo fuiste por última vez. De algo tan normal y a la vez tan frecuentemente poco normal o complicado, aunque no lo digamos, hablamos hoy con Karina Cuiñas. Ella es cirujana colorectal y del suelo pélvico. Ha estudiado y ha investigado esta especialidad en Reino Unido durante años. Es una de las referentes de salud intestinal en España y actualmente trabaja en Madrid, donde colabora con diversos hospitales y con otras instituciones. Acaba de publicar Tripas en Acción, un libro donde aporta las claves y los consejos básicos para mejorar el tránsito intestinal y empezar a cuidarnos para que ir al baño deje de ser un problema. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y bueno, es un tema que nos apetecía mucho tratar, porque así como es tan cotidiano y tan frecuente, es tan poco hablado. O no sé si tú lo vives igual. Bueno, yo tengo un sesgo porque claro que la consulta vienen a consultarlo este problema precisamente, pero es verdad que aún así gente que tiene problemas le cuesta mucho hablarlo, incluso en la privacidad de una consulta médica. Hay un tabú muy grande con respecto a la salud intestinal y a las tripas y a la función defecatoria en general. Uh-huh. Así que creo que es importante darle luz y darle visibilidad a este tema. Por eso les agradezco muchísimo que me hayan invitado a hablar de este tema. Además es que hay datos, yo me había apuntado algunos del libro, 800 millones de personas están estreñidas en el mundo. Una de cada 5 le da vergüenza esto de hablar con el médico. El 39% cree que no es un problema lo suficientemente importante como para tratarlo. Pero claro, Karina, ¿cuáles son las consecuencias de pasar de ello? Bueno, no solo en el tema de la calidad de vida, ¿no? Que obviamente es algo que hacemos con relativa frecuencia, no vamos a decir que diariamente, porque no tiene por qué ser así, pero es algo que está en nuestro día a día y por supuesto que tener una dificultad y tener una falta de satisfacción a la hora de ir al baño tiene sus consecuencias en nuestra calidad de vida, pero ya en nuestra salud intestinal también tiene consecuencias. Las más frecuentes, las hemorroides y las fisuras anales. Otras cosas que son menos conocidas, por ejemplo, la incontinencia anal puede ser secundaria al estreñimiento de largo tiempo de evolución o el prolapso de órganos pélvicos y el prolapso rectal también puede ser una consecuencia del estreñimiento. Esto del estreñimiento que dices, a ver, ¿qué es estar estreñido? Porque tú acabas de decir, no es necesario ir todos los días al baño. Entonces, ¿cómo sabemos cuando realmente tenemos ya una cosa que no es normal o que puede afectarnos? Según a la persona que le preguntes, va a sentir que su estreñimiento es una cosa u otra. Es verdad que existen unos criterios diagnósticos, los criterios de Roma 4, que nos sirven en los estudios y en la investigación clínica, digamos, para clasificar a las personas dentro del grupo de estreñimiento, que se basan sobre todo en la frecuencia, en la consistencia, en el esfuerzo defecatorio. Pero yo en la práctica clínica creo que es más fácil definirlo como la satisfacción defecatoria. Es decir, si tú estás satisfecho a la hora de ir al baño, perfecto. Si es una rutina más en tu día a día, no hay que buscar ninguna solución, pero si es un problema y no estás satisfecho, pues lo primero es ver cuáles son tus expectativas, si son unas expectativas realistas o no, y lo segundo, si realmente hay un problema, pues buscarle la solución en función del problema que sea. Claro, mira la satisfacción que cuando preparábamos este podcast yo le decía a Laura esta frase que venía en el libro de Karina, que era que es que hacer caca tiene que ser un placer. No, si no lo es, ella nos dice, si no lo es, habría que atender ese tema. Porque realmente, ¿qué es como que sea un placer? Porque hablas de la satisfacción defecatoria, pero claro, supongo que eso es muy subjetivo también. Pues cuando la gente tiene un problema al comer, si tiene dolor, si tiene dificultad, busca atención inmediatamente. Pero cuando tenemos dolor, dificultad, no nos quedamos a gusto después de ir al baño, tenemos que sudar y hacer muchísimo esfuerzo al hacer caca, pues no es un placer. A ver, no tiene que ser una cosa maravillosa, ¿no? Pero simplemente una rutina más, es como yo lo quiero definir. Una rutina más en tu día a día, como cepillarte los dientes. Tú no estás pensando todo el día en el momento de cepillarte los dientes, ni estás pensando todo el día en el momento de comer, si me va a costar, si voy a tener dificultad, si voy a sufrir. A eso me refiero con la satisfacción y con que cagar sea un placer realmente.
Sí. Una frase que quedará para la historia, Karina. Cagar, que sea un placer. Te refieres, claro, a que este estreñimiento al final es una preocupación constante para quien lo sufre, ¿no? Está todo el tiempo pensando en cuándo va a poder ir o hace cuánto que no ha ido. O sea, es un run permanente. No solo físico, sino también está ocupándose de eso más de lo que debería. Entiendo que a eso te refieres. Claro, de hecho hay gente que se obsesiona con el tema de ir al baño y existe un síndrome descrito de la obsesión defecatoria, como una traducción, ¿no? Hay gente que toda su vida gira en torno a los rituales que tiene que hacer a la hora de ir al baño, que si tiene que hacerlo después de comer una cierta comida, en un baño determinado de su casa, con cierto tiempo, con cierta privacidad, ciertas maniobras que tiene que hacer también. Eso afecta mucho a la calidad de vida y se habla muy poco, porque claro, al final la gente no quiere hablar con los demás de cómo es su momento de ir al baño, ¿no? Es una cosa privada. Ay, que las dos queremos hablar a la vez. Las dos ansiosas, venga. ¿eh? Nada, bueno, se me ocurría con lo de los rituales, que claro, pensaba un poco en lo de los viajes, ¿no? Que eso es algo que también mencionas en el libro, porque lo que sucede muchas veces, como voy de viaje, es que siempre estoy como estreñida. ¿Esto tiene tanto que ver con eso, con las costumbres, los rituales, o es más otra cuestión? Es que a nuestro cuerpo le gusta la predictibilidad, le gusta que siempre saber lo que va a pasar, ¿no? Entonces, cuando más o menos tenemos una rutina en casa, nos levantamos una hora, solemos desayunar algo, solemos tener un tiempo determinado para ir al baño, nuestro cuerpo ya coge ese ritmo, ¿no? Y cuando nos vamos de viaje se cambian no solo los ritmos circadianos, ¿no? Porque normalmente hacemos las comidas a diferentes horas, tenemos, no sé, actividades a diferentes horas, por ejemplo, sino que también cambia nuestra alimentación y muchas veces, por ejemplo, si nos vamos al baño con compañeros o compartimos habitación, muchas veces es la vergüenza de que nos escuchen o que sepan los demás que también hacemos caca, que claro, como nadie la hace, pues es una cosa extraña, ¿no? Entonces sí que afecta mucho nuestros ritmos circadianos o nuestros cambios de ritmos circadianos a la forma de ir al baño. Pero ¿por qué tanto tabú, no? No sé si lo has indagado también, entiendo que sí, en todo esto vosotros como expertos lo veréis de otra manera, pero ¿por qué en la sociedad hay tanta vergüenza hablar de algo efectivamente de lo que no escapa a nadie y tan habitual además? Yo creo que también deberíamos hacer un poquito de acto de conciencia, de reflexionar si nosotros estamos perpetuando este tabú. Porque a nuestros hijos, ¿cómo le estamos criando? ¿Le estamos criando para que hablen abiertamente de la caca, de la hora de ir al baño? ¿O le estamos recriminando que hablen de caca con extraños o que se echen pedos en situaciones? Hay gente que me ha dicho que sus padres no le dejaban hacer caca fuera de casa, por ejemplo, y eso es un problema que se perpetúa y luego nos burlamos de nuestros compañeros cuando sabemos que han hecho caca en el baño de la oficina. Todo esto es quizás culpa nuestra, ¿no? Y también de cómo la crianza, sobre todo, hay mucho tema, mucho más tabú en las mujeres, por ejemplo, hablamos mucho menos de esto. Los hombres son normalmente más abiertos a hablar sus temas defecatorios, aunque normalmente lo hacen en tono de humor, ¿no? El humor escatológico, que yo creo que ha hecho mucho daño a la sociedad porque al final asociamos la defecación con risa y con humor. Mira que siempre es como que te alivia, ¿no?, a hablar en tono de humor, pero de alguna manera estás contando cosas como importantes y que te preocupan y que quieres de alguna manera compartir, más que nada para saber qué le pasa al otro, ¿no? ¿Qué hay hemos hablado antes de la frecuencia, que puede ser otra forma, ¿qué hay esto de que unas personas se sienten bien yendo al baño cada, no sé, pues cada 2 días incluso, o 2 veces al día, o 5 veces al día? ¿De qué depende eso? Depende de muchos factores, de la velocidad de tránsito intestinal y sobre todo de nuestra alimentación y nuestros hábitos. Si eres más sedentario, pues normalmente se mueve un poco más lento tu colon. Si eres más activo, se mueven más rápido. De hecho, los runners, los corredores, tienen un tránsito intestinal mucho más rápido que las personas que no lo hacen. Depende también del consumo de fibra. Obviamente, si no comes nada de fibra, no puedes pretender hacer ni mucho volumen de caca ni muy frecuentemente, porque no existe el sustento para hacer las heces. Entonces, eso influye mucho. Pero que vayas 2 veces al día o 2 veces a la semana, pues sí es una defecación que es satisfactoria, sin esfuerzo. Que no tienes que estar mucho tiempo en el baño, que no sufres y que te quedas a gusto, no tendría por qué ser un problema. Tenemos esa presión de que tenemos que hacer deposición todos los días y eso hace que mucha gente se siente todas las mañanas a hacer fuerza para ver si sale algo y eso tiene bastantes consecuencias a nivel del suelo pélvico y también temas como hemorroides, por ejemplo.
Uh-huh. Pero ¿el estreñimiento se puede solucionar siempre? Hay muchas formas de solucionarlo. Sí. No es solo comer fibra, tomar agua y hacer ejercicio. O sea, hay que llegar sobre todo a la causa que lo genera, porque de nada nos sirve tener un estreñimiento que sea secundario a un problema de suelo pélvico. Eso no se va a solucionar tomando fibra, por ejemplo. Entonces, en el libro doy muchas claves que van desde lo más sencillo hasta lo más avanzado, que bueno, hay gente, muy pocos casos, que necesitan cirugía, pero existe esa opción. O sea, no hay que tirar la toalla cuando comemos kiwis por la mañana y no vamos al baño. Hay mucho más que se puede hacer. Por eso yo creo que el libro hago mucho hincapié en que hay muchas soluciones y muchas cosas que pueden hacer las propias personas para mejorarse y pueden pedir ayuda al profesional sanitario para que juntos consigan una solución. Pero vamos, desde luego yo no tiraría la toalla inmediatamente. Y del otro lado, era llamativo también que contabas en el libro que incluso personas que puedan llegar a hacer 10 deposiciones al día pueden tener estreñimiento. Esto me dejó un poco como asombrada. Claro, hay que saber los detalles, ¿no? Nosotros preguntamos mucho los detalles de cómo vas. Si vas 10 veces al día, pero cada vez es un sufrimiento, no logras hacer suficiente deposición, incluso tienes sangre y tienes dolor, pues eso no es una diarrea, eso es un estreñimiento bastante severo, digamos. Entonces no nos podemos quedar con la superficie, ¿no? Tenemos que ahondar un poquito en el tema y en las consultas de estreñimiento pues hablamos o pedimos muchísimos detalles que a veces la gente se pone un poco incómoda, ¿no? De saber todo lo que pasa en ese momento tan íntimo. Has mencionado el dolor varias veces. No debe existir nunca, entendemos por tus palabras. El dolor no es normal. No es normal al hacer deposición, no es normal al comer, no es normal al tener relaciones sexuales. El dolor no es normal, hay que pedir ayuda. También se habla poco del dolor, ¿no? Lo hemos comentado, por eso creo que es importante reiterarlo, que no es normal asumir una cuota fija ahí. Sí, es que hay gente que es un mártir total. O sea, por no pedir ayuda, pues aguanta. Y claro, ya llegas a un punto de tolerancia que piensas que eso es normal para ti y te resignas, ¿no? Y eso es lo que yo quiero reivindicar, que no hay que resignarse. Hay mucha ayuda disponible. Y luego podríamos hablar también de buenas y malas prácticas, ¿no? Porque todos tenemos la imagen, hasta no sé, en las películas, ¿no? De gente que se lleva allí, yo qué sé, el periódico, la enciclopedia. Ahora el móvil, ¿no? Porque ahora el libro ha caído y ahora está el móvil en el baño. No. Es verdad. Y claro, pasa un tiempo ahí, ¿no? En la taza. No sé si se puede hablar un poquito de buenas y malas prácticas, aunque haya cada caso es un mundo, pero... Claro, hay gente que lleva, bueno, ya no revistas, ya el móvil para relajarse, porque le cuesta mucho relajarse a la hora de hacer deposición y esto es importante estar relajado para ir al baño, pero no es desde luego un buen hábito, ¿no? Porque al final terminas estando muchísimo más tiempo del necesario sentado en el váter y eso pone mucha presión en el recto y en el suelo pélvico, entonces no es ideal para nada. Si deberíamos ir con ganas y en el menor tiempo posible, menos de 5 minutos, mejor que 15 o media hora. Hay gente que está horas en el baño. Madre mía. Y a la hora, las horas, las mejores horas, no sé si, bueno, es que esto ya sabes que los periodistas queremos saber lo mejor, de buenos momentos para ir, cuando, no sé, el cuerpo de alguna manera tiene esos biorritmos de los que hablas en el libro y puede ser más adecuado, ¿no? Tal vez quien necesite fijar una rutina pueda ayudarle. Es más fácil hacerlo por la mañana porque cuando nos levantamos nosotros se levanta nuestro colon e intenta mover todos esos residuos que se han quedado acumulados por la noche, pero esto no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer por la mañana a la misma hora y también quitar un poco la presión de que tienes que ser como un reloj, no tienes que ser como un reloj. Pero es verdad que por la mañana tienes mejor peristalsis en el colon y es más fácil hacerlo. Si a eso le añadimos un desayuno, el desayuno estimula algo que se llama el reflejo gastrocólico, que es a la distensión del estómago por la comida, se mueve más el colon. Si esto le añadimos un café, si te gusta, por supuesto, que también estimula la peristalsis del colon, pues es más fácil que por la mañana, después de un desayuno con un café, tengas una deposición satisfactoria. Pero no hay que obsesionarse. O sea, si tú estás perfectamente satisfecho teniendo una deposición por la noche o al mediodía o cuando te cuadre, pues es absolutamente normal, no hay una hora ideal y perfecta. ¿Y qué pasa con los laxantes, Karina? Hay mucha gente, y entiendo que lo hacen también sin decirlo, que toma laxantes, ¿no?
Mira, el tema de los laxantes. Los laxantes es una medicación que sirve para un tratamiento de una condición crónica, ¿no? El estreñimiento crónico, el estreñimiento, por ejemplo, de tránsito lento, necesita tomar laxantes de por vida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la gente le da miedo tomar laxantes porque hay muchos mitos alrededor de los laxantes, de que te generan adicción, de que hace que tu colon se vuelva más perezoso. Entonces, por ese miedo a tomar laxantes de farmacia, van al supermercado, al herbolario o a internet y compran laxantes que son, entre comillas, naturales. Esos laxantes suelen ser más potentes de los que mandamos inicialmente en la consulta, pero claro, se sienten ellos mejor porque piensan que una infusión pues, es mejor que un sobrecito o una pastilla. Entonces lo toman sin control, quizás no para el tipo de estreñimiento que tienen y al final sin tener ayuda ni supervisión médica, pues puedes generar problemas y por eso quizás tenga tan mala fama, pero un tratamiento recetado por un médico para un trastorno que sí que lo merite, pues es perfectamente aceptable. O sea, la gente no se cuestiona si tiene diabetes que tiene que estar pinchándose insulina, por ejemplo, y es un tratamiento crónico. O sea, las tripas sí están mucho más menospreciadas y no se puede tomar medicación, pero otras condiciones médicas sí lo pueden hacer. Es un poco injusto. Sí, además, con los laxantes, claro, como hay de todo tipo, pero es verdad que hay muchos falsos mitos y la gente considera que son muy dañinos. En cualquier caso, siempre tendría que estar prescrito por un médico porque, claro, no sabes muy bien qué tipo de laxante necesitas. En el mundo ideal sí, pero bueno, el mundo no es ideal, entonces a veces hay que tomar el consejo de tu farmacéutico, a falta de ir a un especialista, ¿no? Pero bueno, desde luego si ese laxante no es suficiente o estás insatisfecho, pues pedir más ayuda, ¿no? Eso, no dejarlo ahí estancado. El estrés, ¿cómo nos afecta también a esta función tan importante? El estrés es una de las causas de estreñimiento, porque al final nosotros para defecar necesitamos estar en un estado de relajación, ¿no? No estar en el estado de alarma del sistema nervioso simpático, que es uno de estos sistemas que nos ayuda a salvarnos la vida si nos ataca un león o el típico que se nos activa cuando estamos nerviosos por una reunión de trabajo, etc. Sino necesitamos estar con el sistema parasimpático, que es el de la relajación, el de la digestión y el de la defecación. Entonces, cuando tenemos estrés, al final estamos en un estado de alerta y eso no es lo necesario para poder defecar. Para poder defecar necesitamos estar relajados, en un ambiente que sepamos que no vamos a tener ninguna amenaza, ¿no? Porque, claro, al final necesitas estar en un estado mental de que puedas estar seguro para defecar. Entonces, el estrés puede generarnos estreñimiento crónico y puede afectar, por ejemplo, la relajación de nuestro suelo pélvico, que también influye en la defecación. El suelo pélvico es muy importante porque siempre a lo mejor se relaciona pues, estos problemas con lo que has comentado al principio, hemorroides, pues, fisuras anales, pero claro, nos hablas mucho en el libro sobre cómo influye realmente en todo esto el suelo pélvico. De hecho, tú eres especialista también en suelo pélvico. ¿Qué señales indican que tenemos ahí problemas en el suelo pélvico? El suelo pélvico, la mayoría de personas lo asocian con problemas de incontinencia urinaria sobre todo. Y es un factor fundamental para que la defecación ocurra, porque al final el suelo pélvico necesita relajarse para poder defecar y es parte fundamental del mecanismo defecatorio. Lo que pasa es que la gente no lo conoce. De hecho, los hombres que tienen problemas defecatorios hay que mirar mucho su suelo pélvico porque es posible que allí esté el problema, porque suelen tener un tránsito intestinal más acelerado que las mujeres. Entonces, yo vengo a reivindicar un poco con el libro la importancia del suelo pélvico en la defecación, ¿no? De mirar si allí está el problema. Puede ser un problema anatómico, de pues algún rectocele, algún prolapso rectal interno, un problema funcional, ¿no? De esa falta de relajación o esa contracción cuando se debería relajar. Yo hago la analogía del tubo de pasta de dientes. Si tú te quieres cepillar a gusto todos los días, necesitas apretar el tubo de pasta de dientes, que sería en este caso nuestro colon, tener una pasta de dientes que sea blandita, que en este caso serían las heces, pero también necesitas abrir el tapón, porque si no abres el tapón no puedes cepillarte los dientes y no puedes hacer defecación. Fíjate que muchos descubrimos el suelo pélvico en el embarazo, que dices, pero a ver, que ha estado siempre allí, ¿no? Y no te hablan de él hasta que estás embarazada. ¿Qué nos pasa con esta parte del cuerpo? Sí, es el gran olvidado. Ahora hay mucha más información, por suerte, porque hay muchas matronas y ginecólogas divulgando sobre la importancia del suelo pélvico, pero dentro de los especialistas del suelo pélvico sigue siendo menospreciado el recto y el ano y el suelo pélvico en la parte
de la defecación. Entonces, pues esto es importante hablarlo, ¿no? ¿Y hay que ejercitarlo? La mayoría de personas que tienen problemas para defecar con el suelo pélvico es por el contrario, porque lo tienen demasiado apretado. Entonces hay que aprender a relajarlo. Está bien, y bueno, se habla mucho de los ejercicios de Kegel, pero no lo es todo. Y nosotros cuando derivamos a hacer fisioterapia del suelo pélvico no nos interesa que estén contrayendo todo el rato, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que yo hago pilates. Ya, pero es que los pilates igual no es lo que necesitas para tu problema, ¿no? Igual lo que necesitas es aprender a relajarlo o quitar ese espasmo que puedes tener. Fíjate que siempre creyendo que haces lo mejor, a veces te estás cargando otra cosa, ¿eh? Bueno, la importancia de hablar con un especialista, ¿no? También uno se cree y lee internet, ¿no? Que hace tantas cosas buenas y tantas cosas que nos pueden perjudicar. Eso es. Bueno, hemos hablado del proceso, pero ¿qué hay del resultado? Porque claro, hay todo un capítulo dedicado a que, claro, las cacas hablan de ti. Su forma, su textura, el color, son muchas cosas y realmente es algo pues que a veces ni te fijas, ¿no? Bueno, pues ya está, estás ahí entretenido, tiras la cadena y ni fijas. ¿En qué hay que revisar? Un poco, ¿aconsejas mirarlas, revisar, estar pendiente un poco si hay algún cambio? Bueno, estar pendiente como de otras funciones de tu cuerpo, o sea, tienes que estar pendiente de cómo va funcionando tu cuerpo para tener un patrón, pero desde luego no hay que obsesionarse con ellas, porque hay gente que de repente ve un trozo de maíz en la caca y ya se asusta porque puede haber un problema. O sea, mirarlo sí, saber cómo es tu cuerpo más o menos, como miras cómo es tu menstruación. O sea, es una parte de tu cuerpo y es una función corporal normal que hay que conocer. Hablo un poquito de todas las características que puede haber, o casi todas las características, pero un poco para dar tranquilidad, ¿no? Porque sobre todo la mayoría de cosas puede variar en función de la consistencia de las heces, ¿no? Que es un reflejo del tiempo que pasan dentro del colon, del tiempo de tránsito del colon. Entre más tiempo pasan dentro del colon, más se secan y más duras son al final. Y hay una escala que es maravillosa para la consulta, que es la escala de Bristol, que nos dice un poco la consistencia. Pero más allá de conocerlo y de saber más o menos cuál es tu patrón, no hay que obsesionarse, desde luego. Con los colores, ¿verdad? Esto es que se dice, si es más oscuro, si es más claro, si es más... Salvo que haya un problema grave, entiendo que no es tan... La sangre, sí, por ejemplo. Vale. La sangre es algo que sí que tenemos que mirar y sí que tenemos que hablar con nuestro médico sobre ella. Pero lo demás, salvo excepciones, es dentro de la normalidad. Estamos hablando mucho del estreñimiento porque es el problema posiblemente más común, ¿no? Pero... Y la diarrea y la gente que tiene problemas en el otro extremo, no sé cómo se aborda esto. Es un tema ya muchísimo más amplio porque hay muchos factores implicados, desde factores emocionales también, desde intoxicaciones alimentarias e inflamaciones en el colon. Es bastante amplio el tema de la diarrea. Es verdad que a veces se confunde, como decíamos al principio, de ir muchas veces al baño. No quiere decir siempre que tengas diarrea, pero una consistencia líquida. Y cuando se prolonga en el tiempo hay que investigarlo porque, entre otras cosas, los cambios en el ritmo intestinal nos pueden alertar de que hay algo más, ¿no? Y entonces sí que hay que consultarlo. Si hay un cambio sostenido en el tiempo, no es que si sales fuera y comes algo en mal estado y te da diarrea, pues eso por supuesto que no. Pero si se prolonga en el tiempo, si estás 6 semanas con diarrea, pues sí tienes que consultarlo porque hay que investigar. Y al hablar de la consistencia, yo venía un poco con este tema de la alimentación, ¿no? Tanto por este lado de la diarrea como por este lado del estreñimiento, porque es verdad que buscamos información y sí, come fibra. Tiene claro la gente, tenemos claro nosotros qué es comer con fibra, qué es la fibra, qué contiene fibra, porque claro, salvo en los anuncios de los... Claro, es que yo creo que se confunde mucho y al final buscas ultraprocesados que digan que tiene fibra, galletas que digan que tiene fibra, cereales de desayuno que digan que tiene fibra. Y lo más fácil es mirar si vienen de las plantas, si son productos de origen vegetal, que son los cereales integrales, las verduras, las frutas, los frutos secos y las semillas. O sea, si viene de un árbol, lo más fácil es que tenga fibra. Las cosas que no vienen de los árboles, los huevos, las carnes, etcétera, no tienen fibra. Y los ultraprocesados, las galletas, pues tienen muy poca fibra. Los cereales de desayuno, esto tiene muy poca fibra. Es mejor comer alimentos menos procesados que sean más parecidos a cómo están en su forma natural en los árboles, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y la edad nos cambia la manera de hacer caca, de ir al baño? ¿Cómo puede afectar? No sé
¿Qué Pueden patrones hay? Sí, pueden lentecer el tránsito intestinal Ujú. y también con la edad, pues a veces tenemos más posibilidades de haberlo dañado con el tiempo. Es decir, por ejemplo, durante los embarazos, cuando tenemos más edad y hemos tenido más hijos, pues puede ser que hemos afectado la dinámica de nuestro suelo pélvico con los embarazos y con los partos. Con la edad tenemos más posibilidades de tener enfermedades que causan estreñimiento, la esclerosis múltiple, el Parkinson, la diabetes. Con la edad tenemos más posibilidades de estar tomando medicación que nos puede estreñir. Los más frecuentes son los analgésicos derivados del opio, pero hay muchas otras medicaciones que las especifico en el libro que también son factores de riesgo. O sea, sí que por una parte hay algo de enlentecimiento de tránsito intestinal, por otra parte nosotros nos movemos menos y por otra parte tenemos muchos más factores de riesgo para tener estreñimiento. Entonces es mucho más frecuente cuanto más mayor seas. Nos movemos menos, claro, porque hemos hablado así de pasada, pero del ejercicio, ¿qué? ¿Cómo ayuda? El ejercicio es fundamental para el tránsito intestinal. Has mencionado que los corredores tienen incluso una velocidad mayor de tránsito intestinal, pero ¿cómo se puede ayudar a...? No tenemos una respuesta clara en la literatura que diga tienes que hacer este tipo de ejercicio de esta forma, pero se sabe que el ejercicio aeróbico, que te cansa, que te acelera el corazón, puede generar que vaya un poquito más rápido tu colon. No hay algo muy estipulado, muy establecido de qué tipo de ejercicio ni cómo, pero sí que se ha visto que entre más nos movamos nosotros, cuanto más nos movamos, más se va a mover nuestro colon. Y eso lo vemos muy frecuente cuando tenemos gente ingresada en el hospital sin moverse, que es un factor de riesgo fundamental para estreñirse, ¿no? Se suelen estreñir incluso gente joven que no tiene ningún problema en su tránsito intestinal. Uh-huh. Y has mencionado también en algún momento las hemorroides, que son bastante habituales. No es normal, ¿no? Tenerlas. Las hemorroides son normales tenerlas. A ver, cuéntanos estos mitos de las hemorroides. 100% de las personas tienen hemorroides dentro del canal anal porque es una parte normal de nuestro canal anal. Sí. Llamamos hemorroides cuando es una enfermedad, la enfermedad hemorroidal. Eso ya no es normal. Que son, sobre todo, los síntomas más frecuentes son que se salen cuando vamos a hacer caca, que nos sangran, que nos pica. ¿Vale? Eso es lo más frecuente, o que produce un poquito de moco. Ahora, no todo lo que pasa en el culo son hemorroides, que eso también es otra, ¿no? Cualquier cosa que pase en el ano o que nos moleste con la defecación no son hemorroides. Porque muchas veces la gente asocia que el dolor al defecar son hemorroides y realmente las hemorroides no duelen a menos que estén complicadas. Entonces sí, la enfermedad hemorroidal es muy frecuente con el estreñimiento, pero no es lo único que puede pasar al estar estreñidos o lo único que nos puede dar síntomas en el ano. Claro, podemos contar esas cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas pasan? Porque ¿qué es lo más frecuente que suele consultarse? Hablamos del estreñimiento, que es muy frecuente, pero no sé si asociado se puede hablar de alguna cosa que sea más habitual en consulta, ¿no? La gente suele consultar más por las consecuencias que por el estreñimiento en sí, sobre todo los chicos. Los chicos suelen consultar cuando ya tienen fisuras anales, que causa mucho dolor con la defecación, y esto a veces es consecuencia del estreñimiento más que una causa, es como un círculo vicioso. Las hemorroides también es la enfermedad hemorroidal, ¿no? Es otro problema frecuente por el que la gente consulta y luego cuando preguntas hacia atrás te das cuenta de que está bastante estreñido y que eso es lo primero que hay que atacar antes de resolver el problema, que así la consecuencia, ¿no?, de las hemorroides. Nosotros preferimos tratar el estreñimiento primero y luego, si hace falta, operar las hemorroides, porque a veces ni siquiera hace falta. A veces solucionando el problema que lo causó ya no necesitas una cirugía, igual con la fisura anal, ¿no? Muchas veces mejorando el tema defecatorio, aprendiendo a hacer caca de nuevo, podemos mejorar ese tema de la fisura. Y muchas veces esto pasa por hacer fisioterapia del suelo pélvico para estos problemas anorrectales, que eso, cuando hay gente que se sorprende cuando le dices, no, mira, es que para este problema tienes que hacer fisioterapia del suelo pélvico. Las mujeres estamos más acostumbradas porque sabemos más del suelo pélvico con el tema de los partos, pero los chicos es una gran sorpresa cuando se lo sugerimos. Mira, que dices de educar, yo estoy pensando pues eso en los niños, ¿verdad? ¿Cómo les enseñamos a hacer caca bien? ¿Qué tenemos frases que les hemos dicho, ahora no, aquí no, espérate, aguántate, yo qué sé, un montón de cosas. Tenemos que aprender de los niños más que enseñarles, porque ellos lo hacen mucho mejor que nosotros, lo hacen si no les interrumpes, ¿no? Y si no les cambias un poco su naturaleza. Hacen cuando tienen ganas,
suelen hacer una posición más correcta, sobre todo los niños pequeños en el orinal suelen adoptar una posición mejor para relajar el suelo pélvico. Espera, Karina, que esto es importante. ¿Qué es la posición correcta? La posición correcta es la que tendríamos que tener naturalmente, que es las cuclillas. Nosotros, cuando no existía el váter, hacíamos de cuclillas. Y o sea, con las rodillas un poquito más levantadas. Sí, en cuclillas, sí. Como harías en el monte. Sí. Eso sería la posición ideal. Y en casa, como los váteres son como son, que son muy cómodos para leer, pero muy incómodos para defecar, pues tenemos que tratar de acercarnos a esa posición de cuclillas poniendo un taburete o un banquito para subir los pies y que tengamos las rodillas por encima de las caderas, porque así es muchísimo más fácil defecar, se relaja mucho más el suelo pélvico. Un consejo importante. Bueno, los niños ya lo hacen entonces. ¿Y qué más hacen? Los niños cuando tienen ganas. Cuando tienen ganas y sin importar si están en el baño de su casa, están fuera, no les importa dónde estén. O bueno, y si son con pañales ya ni te digo, porque esos te miran a la cara y ya lo hacen enfrente tuyo. Y además, la forma de coordinar la respiración y el abdomen lo hacen mucho mejor. Ellos suelen hacer respiraciones diafragmáticas y sacar la barriga. Si te fijas, yo que soy muy friki y me fijo mucho en mis niños, sacan la barriga y desde ahí hacen la fuerza. Nosotros, no sé por qué, con el tiempo desaprendemos y lo que hacemos es meter mucho la tripa hacia adentro y hacer mucha fuerza. Nos ponemos muy rojos y empezamos a sudar y eso no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es como los niños, hacer respiraciones diafragmáticas y desde ahí usar el transverso del abdomen para hacer la fuerza para defecar. Sacar un poquito así la barriguita, ¿no? Entonces es como hincharla en vez de al revés, como normalmente hacemos. Eso. Aprietas para adentro y en realidad hay que... ¿no? Claro, porque apretar para adentro pone toda la presión en el suelo pélvico. Sí, no se ve, pero claro, estoy poniendo cara de apretar, encoger, etcétera. Sí. No, también ha mencionado Karina el tema de los gases, de los pedos, ¿no? Que dices esto, otro tabú enorme, un problemón para mucha gente que convive con ellos y que lo pasa realmente muy mal. También hay que ver las expectativas, porque la gente pretende no tener absolutamente ningún gas cuando es lo normal, entre 10 y 20 pedos al día es lo normal, o sea, de hecho es un signo de que nuestra microbiota está contenta, ¿no? Que le alimentamos con fibra y que produce esos gases que produce normalmente es porque a cambio nos está dando sustancias que son beneficiosas para nuestro cuerpo, entonces lo deberíamos tomar como una alegría y entre más pedos tengamos, mejor. Lo que pasa es que, claro, hay gente que sí que le produce dolor o sí que tiene problemas para expulsarlos, entonces se llena mucho de gases. Y entonces eso sí que es un problema y tenemos que ver por qué nos estás expulsando estos gases. Realmente hay como 3 grandes grupos de causas, ¿no? De que nos quejemos de los gases. Uno es la falta de expulsión, o sea que no los echamos correctamente o, por ejemplo, porque tenemos el suelo pélvico muy apretado y no nos cuesta mucho relajar para echarlos. El exceso de producción, porque tengamos de verdad una intolerancia alimentaria o no tengamos nuestra microbiota acostumbrada a la fibra y por eso producimos más o sentimos que producimos más. Y luego es que tengamos mucha sensibilidad a los gases, es decir, con una cantidad normal de gases, que nosotros tengamos más dolor o lo sintamos más o incluso se nos ponga la barriga de embarazada, que eso puede haber una descoordinación de los músculos del abdomen y del diafragma y por eso se nos hincha mucho la tripa. Hablaste antes de la microbiota y claro, hay un momento en el que señalas que hay por ahí muchos vendehumos, ¿no? Al calor un poco de la microbiota, porque ahora todo es la microbiota. Me pica un pie, la microbiota. Me duele el alma, la microbiota. Entonces, claro, dices, hay algunos que están aprovechando un poquito esta circunstancia para venderte pues todo tipo de artículos, ¿no? ¿Cómo podemos un poco discriminar todo eso? Es que ahora mismo lo que es tratamiento para mejorar la microbiota, se venden mucho los probióticos, que realmente su utilidad que esté 100% estudiada y que nos pueden garantizar un resultado son en muy, muy pocos casos. En el estreñimiento, desde luego, hay algún estudio que parece que puede ser positivo la modificación de la microbiota con probióticos, pero lo que le dicen los autores es que hay que tener un optimismo cauteloso, es decir, ahora mismo no podemos recomendar ningún probiótico para el estreñimiento. Cosas que podemos hacer para mejorar nuestra microbiota: comer mucha fibra, o comer una alimentación saludable, hacer ejercicio físico. Son cosas que podemos hacer nosotros. Luego, con nuestros hijos, ¿qué podemos hacer? Darle lactancia materna, y los partos vaginales ayudan positivamente a la microbiota, pero al final es algo que no podemos controlar, ¿no? El tipo de parto que tenemos, pues
hay muchos factores más involucrados, ¿no? Pero esas son cosas que podemos hacer nosotros por nuestra microbiota. El tema de los probióticos, pues más difícil de recomendarlo porque hay muy pocos casos que está realmente... hay guías clínicas en que recomiendan cierto tipo de probióticos para cierto tipo de trastorno. Lo demás, tomar probióticos por tomar probióticos, tomar el probiótico que toma tu vecina, pues probablemente no te sirva a ti, porque además no sabemos cuál es tu microbiota propia, ¿no? Cada uno tiene la suya, entonces no sabemos si modificarlo con cierto tipo de probióticos te puede incluso hacer algún mal, no lo sabemos todavía, es que está muy en pañales este tema. Ojalá y cuando sea que tengamos evidencia firme sobre qué probiótico tenemos que tomar para ciertas condiciones, yo seré la primera que los mandaré en la consulta, pero de momento no tenemos. Además, lo de la microbiota en las redes sociales, todo el tiempo hablándose de todo lo asociado, además que se van mezclando conceptos, ¿no? El SIBO por aquí, la microbiota, y ahora esto, y ahora no comas fibra, come fibra, esto es mejor, esto no es mejor. Tenemos un lío. Sí, por eso yo me espero hasta que la evidencia sea lo suficientemente clara como para recomendar cosas, porque si no, estamos vendiendo humo, estamos haciendo que la gente pues tenga falsas esperanzas o le estamos haciendo gastar un dinero innecesario completamente. Cuántas cosas que nos ha explicado Karina, ¿no? Qué importante también es un poco estar atentos a lo que nos pasa y por otro lado consultar a los especialistas de verdad, que tiene también que ver con esto de la microbiota y tanta gente hablando. Tú has tomado notas, Raquel. Sí, hay algunas frases que yo creo que nos podemos ir quedando, ¿no? Como a modo de resumen, porque claro, le preguntábamos qué es el estreñimiento y nos comentaba Karina que hay unos criterios diagnósticos bien claros, pero al final ella maneja un concepto que es interesante, que es el de la satisfacción defecatoria, ¿no? Y no hablamos de que sea, aunque sí que ha mencionado la palabra placer, pero no ha dicho que sea tanto placentero como que sea una rutina más, como cepillarse los dientes, que no sea una cosa en la que tengamos que preocuparnos, obsesionarnos, personas ahí completamente agobiadas y obsesionadas con este tema. En cuanto a lo que nos afecta y lo que no, habla del concepto de predictibilidad, que a nuestro cuerpo le gustan las rutinas, estar tranquilo, por eso nos afectan los viajes, por eso nos afectan los ritmos circadianos. También insiste en que para eliminar este tabú es importante la educación. ¿Qué decimos a nuestros hijos? ¿Cómo les hablamos de este tema, ¿no? ¿Cómo les hacemos avergonzarse o según con qué cosas? En cuanto a la frecuencia y a este tipo de cosas importantes, influye la alimentación, los hábitos, ya nos lo ha dicho, el tema de alimentarse correctamente, comer fibra, beber agua, hacer ejercicio, pero no es solo eso, probablemente no resuelvas ese tema solamente con eso. Así que lo importante es que lo hagas con ganas y en el menor tiempo posible. Cosas que no deben aparecer. Dolor, hemos dicho que nunca bajo ningún concepto dolor y que si es así hay que pedir ayuda. Los laxantes, pues bueno, también hay que quitar un poquito de hierro a ese tema porque es una medicación que puede servir, por supuesto, si está prescrita por un profesional. En cuanto al suelo pélvico, aquí su alegato, el suelo pélvico se asocia con los problemas de incontinencia urinaria, pero es parte fundamental del mecanismo defecatorio. Así que el tema, la analogía del tubo de pasta de dientes, un repasito a este podcast o incluso al libro de Karina, porque vamos a aprender un montón. En definitiva, la postura perfecta en cuclillas, ya sabemos, o levantamos un banquetito en el cuarto de baño para hacerlo bien y hacerlo pues eso, sin dolor, con ganas, con tranquilidad, con naturalidad, como estamos hablando hoy, ¿no? Que mira, no hemos echado tantas risitas, ¿no? Ha sido con naturalidad. Como ha dicho, ¿no? La burla que hacemos a veces de quien tiene que ir al baño o quien va al baño y bueno, hay que priorizar un poco la salud. Karina, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por darle aprendido mucho. Visibilidad a este tema que es tan necesario y que tanta gente sufriendo en silencio. Así es, hay que hablarlo y hay que consultar a un experto. Muchas gracias, hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.